Bien, mis hermanos, pues voy a esperar un poquito, a ver, vamos a ver si entran, porque sí me gustaría que a los menos que los que entren, pues puedan eh, recibir la transmisión desde su inicio. Bueno, ya están entrando. Ok. Eh, Hace algunos meses, por ahí por el mes de agosto, que fue que hice una misión en la Florida, di una charla de que le nombré lo que está por venir y que básicamente se reducía a entender las lecturas que por ese tiempo, poco antes, pues sabemos que el año de la misericordia terminó en noviembre, poco antes del año de la misericordia, eran lecturas como si estuviéramos de cuaresma o de adviento, muy fuertes, como preparándonos para algo. Sabemos que las lecturas ya están organizadas por ciclos litúrgicos en la iglesia. Las lecturas de la misa, tanto de entre semana como las del domingo. Pues estoy viendo esas mismas cosas en estas lecturas. Desde hace tiempo estoy viendo que Dios, en su providencia, ha permitido que el ciclo litúrgico tenga muchísima relevancia. Digo, la palabra de Dios siempre nos dice algo, siempre. Estemos pasando por lo que estemos pasando, económica, políticamente, personalmente, siempre dirá, es palabra viva. Pero en ocasiones es como que Dios dice, a ver, que no les quede duda, para que trabajen lo menos posible la cabeza, porque más de uno la tiene embrutecida, que voy a ser demasiado claro para que entiendan eh, lo que quiero de los seres humanos, de la humanidad en este momento, lo que les digo en este momento. Disculpar, ando medio mormado, ya creía que de una misión salía sano, y parece que no. Ah, em, eh, y las lecturas del día de hoy es que no hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. Es que es tan claro el mensaje de Dios, pero tan claro de la situación que vivimos. Y que me van a disculpar, voy a repetir muchas cosas de las que he dicho, por ejemplo, en la serie de Dios es un inmigrante. Este video, esta transmisión no la voy a poner dentro de la serie, porque también quiero que sale más allá del aspecto migratorio. Pero es que si ya a esta altura no entendemos esto, ya la verdad que estamos atrofiados y realmente necesitamos la última sacudida para que abramos un poquito los ojitos, si nos alcanza a abrir, porque espero que no haya una necedad tan dura que ni con sacudida incluida se termine cerrando más. Voy a dar lectura a la primera lectura del día de hoy. Es que ustedes mismos van a captar si tiene algo con lo que estamos viviendo actualmente. Si tiene algo. Les digo, la palabra de Dios siempre va a tener algo, pero si tiene algo demasiado específico, demasiado claro con lo que estamos viviendo. Está tomado de la carta a los Hebreos, el capítulo 13. Lectura del día de hoy, Que el amor fraterno perdure. Que el amor fraterno perdure. Fraterno viene de frater, que significa hermanos. Voy a ir parando porque de eso se trata, de ir reflexionando. Que el amor fraterno perdure. ¿Quién es mi hermano? ¿Solamente el de mi sangre? No, nosotros tenemos una hermandad común en cuanto que hay una paternidad común por parte de Dios. Ciertamente hay una paternidad de que Él es creador de todos, y hay una paternidad por la gracia, es decir, a través del bautismo. En ese sentido, no todos son nuestros hermanos, no todos están bautizados. Pero todos son nuestros hermanos en el sentido de que somos criaturas del único Dios Padre, ¿verdad?
Entonces dice que perdure el amor fraterno. Y esto automáticamente me lanza al Padre Nuestro. Le decimos Padre Nuestro, no Padre mío, Padre Nuestro. Y le decimos, le pedimos por el pan de cada día. Aunque unos quisieran el pan de la panadería, y con panadería incluida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentiría un padre teniendo a uno bien satisfecho y el otro muriéndose de hambre? Y los dos le dicen Padre Nuestro. Y los dos elevan su voz juntos para decir Padre Nuestro. ¿Será que Dios dice, pues listo, así es? ¿Eso es lo normal? O sea, cuando está aquí esta primera lectura, que el amor fraterno perdure, tenemos que evaluar cómo está nuestra fraternidad, sobre todo delante del más desposeído, del más necesitado. Ya si quieres no por ti, ya ni siquiera por su relación de fraternidad, sino porque si son hermanos tienen una relación de paternidad con Dios. Y la pregunta es, ¿Dios aprueba que tú te la lleves tranquila y que el otro básicamente esté padeciendo, esté siendo excluido, esté siendo asesinado, directa o indirectamente, y que eso no nos toque? En positivo diríamos aquellas palabras del Papa Benedicto XVI, que las dijo siendo cardenal, el cardenal Ratzinger. Nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos. Nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos. El que minimiza el dolor, el sufrimiento de su hermano, generalmente es porque tiene una visión de felicidad egoísta. ¿Cuántos han minimizado la realidad de los inmigrantes? Claro, la relativizan porque tienen sus 3 comidas, tienen en casa vestido y sustento, y chance hasta aire acondicionado en su hogar. Y así escriben en las redes sociales muy dignos. Muchos, lo que critica mucho el Papa Francisco, muchos hacen teología desde el escritorio en vez de hacer teología de rodillas. Entonces fíjate que la primera frase ya dice mucho, dice mucho, pero posiblemente hay alguien que me diga, es que le estás exprimiendo demasiado, pero así no es muy claro, eso se puede aplicar de otras maneras, esto de que el amor fraterno perdure. Pues mira, agárrate con los siguientes versículos de la carta a los Hebreos de la lectura de hoy, a ver si ya no es demasiado explícito por lo que estamos viviendo. Que el amor fraterno perdure. No olviden la hospitalidad. ¿Tendrá que decir algo eso? Especialmente a los Estados Unidos, especialmente a los países poderosos. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Gracias a la hospitalidad, algunos han hospedado ángeles. Por esto es un aviso para este querido país de los Estados Unidos que tanto amo, y para otras grandes naciones que están cerrando sus entrañas sobre pretexto de la criminalidad o de terrorismo, etcétera, que desde luego lo hay que combatirlo. Pero ¿desde cuándo vamos a criminalizar a todos? ¿Desde cuándo vamos a tomar el crimen de unos pocos para cerrarnos a ser hospitalarios? Porque si te cierras a la hospitalidad, automáticamente te cierras a que entren ángeles a tu hogar, a tu país. Y si le cerras la puerta a los ángeles, ¿qué es un ángel? Ángel significa mensajero. ¿De quién? De Dios. El ángel no lleva su mensaje, lleva el de Dios. El ángel no quiere que te quedes con su presencia, sino con la de Dios. La falta de hospitalidad en las naciones e inclusive a nivel personal cierra la puerta a Dios, lo quieran o no lo quieran reconocer. Por eso el Papa Francisco ha hablado de que la cerrazón termina generando más criminalidad. No es cierto que la evita. Cerrarse, poner murallas, etcétera, no cierra la criminalidad, la fomenta.
Porque el que se cierra deja que los ángeles ya no entren. Deja de darle hospedaje a los ángeles, que son los mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios. Y es ahí donde yo vaticino que en este país, si no aprende la lección, y los grandes países, viene la consecuencia de no tener a Dios adentro. Que ya sabrán. Yo no me voy a poner como esos profetas de 3 pesos que dicen, y va a haber un terremoto la próxima semana, y que los astros, y que sabe cuánta cosa, y dicen que esto es bíblico. Y no, yo no me voy a poner con esas tonterías, saben que yo no soy de eso. Pero yo no soy alguien que diga, no va a pasar nada, estamos tranquilitos, siéntense cómodamente a ver una película. No, la cosa viene fuerte y va a pegar duro, va a pegar duro. ¿Cuándo y cómo? Eso se lo dejo a Dios. Digo, soberbio soy, pero no creo ser tan soberbio como aquellos que se ponen a hacer la agenda de Dios. Mira, Señor, es que ahora toca terremoto a las 8. Que el amor fraterno perdure, el amor entre hermanos. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En negativo sería, si ustedes olvidan la hospitalidad, tanto como países, como naciones, y tanto a nivel personal, en la propia casa, sin saberlo, vas a estarle negando hospedaje a ángeles. Y automáticamente, a Dios, porque los ángeles, ángel significa mensajero. ¿De quién? De Dios. El ángel no deja su presencia, sino la presencia de Dios. Abre puertas a la presencia de Dios. Creo que esto ya, alguien no me podrán decir, no, es que lo está rebuscando mucho el texto bíblico para aplicarlo a la realidad que vivimos, etcétera, porque te conviene. No, yo creo que está clarito. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Pero no queda ahí. ¿Quieres más claridad? Vamos al siguiente versículo. Acuérdense de los presos. Acuérdense de los presos. Como si estuvieran presos con ellos. Eso se llama compasión. Compatire en griego significa sufrir con. No es lástima, es compasión, sufrir con. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Los que sufren en su carne. Hambre, tortura, persecución, sed, enfermedad, desnudez. O sea, acuérdense de los que están padeciendo, porque ustedes tienen un cuerpo, Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Tengan todos en gran respeto el matrimonio. ¿Será que estoy rebuscando mucho el texto? Es más, si yo me quedara callado y nomás les leo la lectura, bastan 2 dedos de frente como para decir, es que Dios nos está gritando, nos está diciendo, alertas, ya estamos llegando a un punto. Si no abren los ojos, aténganse a las consecuencias. Aténganse a las consecuencias. ¿Dios nos está amenazando? No, Dios nos está previniendo que es diferente. El castigo vendrá por nuestro propio pecado, por nuestra propia cerrazón. En este caso, por tener una visión tan espiritualista que nos vale un pepino. No ser hospitalario, que se queden afuera de nuestro país, de nuestra casa, de nuestra región. Gente, incluido ángeles. De los presos, evidentemente presos por la justicia primero, los presos que están injustamente presos, que nos duelan. Pero también los presos que justamente están ahí y que tendrán que quedar ahí de alguna manera a pagar una pena. Pero para ellos también es el acto de misericordia de visitar al encarcelado, al preso. Porque recordemos
que los males más grandes tienen una relación con nuestro pecado. Si yo veo un violador, violó 5 niñas y las mató, y ves la noticia, más de uno se pone bien puritano. Ojalá se refunda en la cárcel, etcétera. No, seguramente él va a tener que pagar. El pecado es personal en ese sentido. Pero el Papa Juan Pablo II bien nos habló de la estructura de pecados, estructuras de pecado o de pecado social, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De manera muy coloquial. Si tú tienes un pecado, y yo tengo un pecado, y el vecino tiene un pecado, y el de enfrente tiene un pecado, solamente uno nada más, hacemos un ambiente de pecado que termina al más vulnerable. Quizá al que no tuvo padre o madre, está afectado emocionalmente, ese es el que termina siendo el daño más grande. Pero yo soy indirectamente también responsable de los más grandes males si tengo pecado. Y hay algunas naciones, sacan las cuentas, que se están poniendo como santurroncitas. No, vamos a hacer esto grandioso y esto perfecto y esto así, y los malos son los otros, etcétera. ¿Y tú no has cooperado con ese mal, compadre? Cuidado con creerte puro delante del mal de los otros. Tal vez no has hecho tanto daño, pero si tienes a lo menos un pecado, eres responsable indirectamente también. Se llaman estructuras de pecado social. Y en este sentido, el Papa, una vez el Papa Francisco explicaba en qué se basa, por ejemplo, la obra de misericordia de visitar al preso. No solamente al preso injusto, ese está de sobra, que tiene que ser la prioridad, los que están presos por causa de la justicia, por ser firmes en la verdad, por injusticia social, por ser chivos expiatorios, sino aquellos que verdaderamente están pagando crímenes. O sea, tú tienes que tener misericordia del preso que mató a tu hija. Ah, no lo diría si no tuvieras esto. Yo te digo lo que es. Y el Papa Francisco dice, y eso que choca, ¿cómo visitar, tener compasión y misericordia del verdadero criminal, del que hizo el crimen? Para empezar, entiende la estructura de pecado social y entiende que su crimen tú tienes algo que ver, a menos de que fueras un santazo perfecto, no tienes nada que ver con su crimen. Pero si tú tienes un pecado, cooperaste para una sociedad de pecado. Sáquenme el primer criminal que haya tenido familia santa, barrio santo, comunidad santa, ciudad santa. A ver si me lo encuentran, Pero el Papa Francisco dice, ¿en dónde se basa esto? Dice, esta obra de misericordia se basa en que tú y yo no podemos afirmar que no cometeríamos el mismo crimen que ese preso ha cometido. Y el que diga que nunca lo cometería está mintiendo. Y que se cuide, porque el que se siente tan seguro de decir, no, yo nunca violaría a 15 niñas y las mataría. ¿Te crees? ¿Te crees? Cuidado, si te sientes muy seguro de ti mismo, Recordar también a los presos verdaderamente culpables, no nomás a los no culpables, sino a los verdaderamente culpables, es una alarma a nuestra conciencia para no sentirnos demasiado santos, demasiado buenos, que no seríamos capaces de cometer eso. Nos da una pastilla de Ubicatex. Ubícate. ¿Será que la lectura del día de hoy tiene algo que decirnos como lo que estamos pasando? Que el amor fraterno perdure, es decir, de la hermandad, en respecto a la paternidad de Dios. Dios estará muy a gusto de que tú tengas de comer y el otro no. Dios estará muy a gusto de que a ti te valga que tú tengas de comer y el otro no. Dios estará muy a gusto de que tú ya eres inmigrante en este país y ya tienes papeles, y que los otros, pues mira, si los deportan, al fin y al cabo, como más de un imbécil ha dicho, con respecto comparándolo con el aborto, a los inmigrantes finalmente no los matan. O sea, esta persona no conoce el crimen organizado en contra de los inmigrantes, el tráfico de órganos, etcétera. Ya he hablado mucho de esto. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Si se cierran a la hospitalidad,
los países, las naciones y nosotros mismos, le cerraremos las puertas a los ángeles. Y los ángeles son los mensajeros de Dios. Por lo tanto, Dios no entra. ¿Qué es el final de una persona que no tiene a Dios adentro, de su país, de su casa, de su ciudad? Saquen matemáticas en qué va a terminar. Yo no necesito ser un profeta para decir que esto va a terminar feo, que viene una purificación dura a los países, a los gobernantes, a la iglesia misma. No olvidan la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Tengan todos en gran respeto el matrimonio. Ahí vamos para otro. Primero estamos hablando de una realidad más social, más corporal, más de hambre, pero brinca, y si se fijan, ese es el mensaje que he venido diciendo desde hace rato. No basta tener excelente doctrina, no basta tener excelente liturgia, sacramentos, etcétera, si eso no se encarna. Especialmente en una solidaridad para el más necesitado. Si no se encarna, eres un puritano, eres un fariseo. Perfecto en doctrina, pero hambriento, desnutrido en caridad para el necesitado. Pero al revés, alguien podrá decirme que ayuda mucho a las gentes y todo, y aquí arriba y allá, pero cuestiones fundamentales de la fe las desprecia, o blasfema, o las relativiza, o las manipula. Es decir, aquí ya nos hizo un llamado, esta primera parte de la lectura nos está haciendo un llamado al aspecto, vamos a decir, de doctrina social de la iglesia. Y ahora va a venir al aspecto de la doctrina normal, o sea, de la doctrina teológica, sacramental, porque no se queda diciendo, mira, simplemente ten hospitalidad, acuérdate de los presos, sé compasivo con los que son maltratados porque tú también tienes un cuerpo, sino tengan todos en gran respeto el matrimonio. Fíjate cómo hace. Alguien diría, está cambiando de tema, dio un brincazo. Es que van unidos. Nosotros somos los que hemos separado la doctrina, la teología, los sacramentos de la encarnación en lo concreto. Como he dicho mucho este mensaje, hay una persona me dijo, ok, pues quédate con tu utopía sesentera. No entiende esto, no entiende. Son los típicos que encarnas, hablas de doctrina social de la iglesia y te están diciendo que estás hablando de la teología de la liberación y nada que ver, ya lo expliqué el día de ayer. Nada que ver. Lo que no será que a muchos no quieren tocar la materia de doctrina social de la iglesia porque es muy cómodo quedarse en un doctrinismo, en un liturgismo, en un sacramentalismo. Es decir, una deformación de la doctrina, de la liturgia, de los sacramentos. Tengan todos en gran respeto el matrimonio y el hecho conyugal sea sin mancha. Sea sin mancha. No, nosotros en el matrimonio nos permitimos una que otra cosita ahí media lujuriosa, perversa, sin mancha. Tengan en gran respeto el matrimonio y el hecho conyugal sea sin mancha. Que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y aquí es donde empiezan los garrotazos, porque hay que decir que desafortunadamente hay mucha confusión a nivel doctrinal respecto al matrimonio. Vemos cómo la Conferencia Episcopal Alemana ya dice que los adúlteros, tranquilo, pueden pasar a comulgar. Y yo sé que me van a salir con esto pero es que el Papa lo hizo con la Amoris Laetitia y el Papa generado y tiene responsabilidad, etcétera. Listo, lo agarramos. Y los versículos que acabo de leer, ¿qué es el problema? Ese es el problema de que aquellos que están identificando la gravedad de lo que hemos manoseado, el matrimonio, el poder estar comulgando en adulterio, el que se pueda comulgar en pecado,
Dice San Pablo, el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado, sin discernimiento, come y bebe su propia condenación. Y eso no lo puede cambiar ni el Papa. Entonces ya veo muchos poniéndose, sí, ¿verdad que sí? Y el Papa está mal, y tendría que ser más claro, y tendría que responderle a la dubia de los cardenales, y que tiene que... Pero todos esos son puritanitos, porque los he detectado. Y de doctrina social de la iglesia se quedan calladitos, fariseos, puritanos, que traen el mazo contra el Papa nada más, contra estas cuestiones del amor y Leticia. Pero se les olvida la primera parte de Hebreos, de esta parte, de la lectura de hoy. No olviden la hospitalidad. Acuérdense de los presos, de los maltratados, de los que sufren en su cuerpo. Esto va unido. Fíjate que es la misma lectura, va unido. Los que lo hemos separado somos tú y yo. Tengan todo en gran respeto el matrimonio y el hecho conyugal. Sean sin mancha, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. No sean amantes del dinero. Ahí va otra. No sean amantes del dinero en su conducta. Miren, hoy voy a hablar con adolescentes. Me salieron con la sorpresa de que va a ser en inglés. Nunca he dado una charla yo en inglés. Mi inglés no es muy bueno. No se me dificultan los idiomas, pero como siempre he trabajado con la comunidad latina, y un día que me estaba poniendo yo muy escrupuloso, no, voy a dejar a los latinos y voy a empezar solamente en inglés para poder dominar y todo este tipo de cosas, mi director espiritual me dijo, mira, a ver, los planes pastorales los pone Dios, no tú. Entonces, si te está poniendo concretamente con la comunidad latina, responde a eso y haz lo que puedas en el inglés. Y aquí nos has venido a aprender inglés, ¿no? Pero bueno, creo que me defiendo. Pero nunca he dado una charla. Yo realmente me siento algo frustrado con el inglés porque el español es tan rico para expresar las cuestiones de la fe, pero tan rico, que yo al inglés lo veo muy parco para explicar las cosas en inglés, pero pues haremos lo que podamos. ¿Por qué saco esto de los jóvenes? Porque fíjense lo que dice, no sean amantes del dinero en su conducta. Yo hoy por hoy les puedo decir que la mayoría de jóvenes, cuando eligen carrera, al menos aquí en Estados Unidos, eligen la carrera en respecto a qué les va a dar dinero, no en cuanto a qué los va a realizar, y ya ni siquiera piensan en cuanto si están convencidos de que Dios los está llamando a eso. Que tendría que ser así. El joven tendría que discernir qué carrera tomar, si está llamado a eso, porque déjenme les digo, no todos están llamados a sacar carrera. Esta es una cuestión que nos han puesto. No todos están llamados a sacar títulos ni carreras. Pero bueno, no me quiero desviar con el tema. Aquí el punto es, para los que sí están llamados, fíjense cómo ahora nuestros propios jóvenes eligen carreras en donde les va a dejar más dinero. Más aún, los propios padres a veces los envenenan en eso, porque ellos quieren tomar una carrera en donde ellos van a potencializar los talentos que Dios les ha dado. Están viendo el plan que Dios les está llamando a dar, pero no es una forma de vida que los va a mantener económicamente súper estables. Y ahí están los papás. No, mira, agárrate una carrera que sí te deje, etcétera, y después. No sean amantes del dinero en su conducta. Y si lo ponemos a nivel países, la falta de hospitalidad tiene que ver algo con el dinero. No sean amantes del dinero en su conducta. Conténtense con lo que tienen, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. De modo que podemos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Fíjate, o sea, sean honestos, seamos honestos. Esta es la lectura del día de hoy. Ya está acomodada por el ciclo litúrgico. Que Dios providentemente haya permitido que esta lectura sea en las circunstancias que estamos viviendo, es que, les repito, es un grito de los últimos que le quedan a Dios para que despertemos. Porque si no, preparémonos para la purificada, para la sacudida que se nos viene. Se nos viene.
Estas últimas palabras, guárdenlas especialmente aquellos que verdaderamente son las víctimas. Aquellos que están siendo víctimas de la falta de hospitalidad, de la poca misericordia, que están pasando cárcel, no solamente cárcel física, sino hay mucho tipo de cárceles, de manera injusta. O sea, no solamente reprende el Señor, consuela aquí, sobre todo a los que están padeciendo. Tranquilo, no te dejaré ni te abandonaré. De modo que podemos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? ¿Qué puede hacerme un presidente? ¿Qué puede hacerme la migra? ¿Qué puede hacerme un gobierno? Tú enfócate en vivir como el Señor vive. Como el Señor nos pide que vivamos, perdón. Sé hospitalario con lo poco o mucho que tengas. Acuérdate de los presos, como si estuvieras presos con ellos. De los maltratados, recordando que también tienes un cuerpo. Ten respeto por el matrimonio y el hecho conyugal, la pureza. Que el hecho conyugal sea sin mancha, porque los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. No seas amante del dinero en su conducta. Conténtate con lo que tienes, que eso significa, hombre, si no tienes ni siquiera lo necesario, no significa que te contentes. Cuando dice conténtate con lo que tienes, es que empezamos a vivir con simplicidad, con sencillez. La primera ayuda al necesitado y al pobre no es darle dinero, es revisar que tú no tengas más de lo necesario, que no estés reteniendo lo que el otro, porque quizá el otro no tiene lo necesario porque tú lo tienes. Más que estar dándole cosas a los necesitados y los pobres, tenemos que vivir con simplicidad. Vivir con simplicidad es un acto de caridad. Pero a veces se nos pudren las cosas en los roperos. Tiramos comida. Acuérdense de sus guías. Es que yo pocas veces, o sea, les digo, toda la palabra de Dios nos dice algo, es palabra viva. Pero pocas veces es tan claro que les digo que si no estuviera explicando yo y no me lo hubiera leído, bastan 2 dedos de frente para decir, Dios nos está pegando por aquí, por allá, por acá. O sea, a lo que estamos viviendo, esta es una denuncia por parte de Dios, no es un aviso. Está clarísimo. Es como la primera carta a los hebreos es de los primeros siglos. Es como si estuviera aplicada para nosotros. Fíjense los últimos versículos de la lectura del día de hoy. Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios y consideraron el desenlace de su vida. Considerando el desenlace de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acuérdense de sus guías. Porque mucho de esta putrefacción que estamos teniendo en los gobiernos, en la propia iglesia, es porque nosotros los fieles nos hemos olvidado de sus guías. Dudo mucho, realmente dudo mucho, que los críticos sistemáticos, repito, sistemáticos del Papa recen siquiera por él. Lo dudo mucho. Tanta amargura, tanto odio, tanto recelo, tanto hablar mal de él, dudo mucho que recen por él. De los críticos, de lo criticable del Papa, pero que le reconocen lo reconocible, de esos yo sí creo que pueden estar orando. Igual con nuestras autoridades de gobierno. De los críticos de Trump, acérrimos, de los antitrumpistas que se han metido en la banda de los liberales izquierdistas, dudo mucho que recen por Trump. Dudo mucho que recen por Trump. Inclusive dudaría mucho de los que tienen a Dios como Dios, aunque no digan que es un Dios, pero es que la verdad que están ciegos
Dudo mucho, yo no dudo que tanto recen por Trump, sino dudo mucho que recen por los afectados por Trump. Les vale un pepino. Tienen a su Trumpcito como Dios, ¿va? Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios y considerando el desenlace de su vida, imiten su fe. Esto también es para líderes que han dado el testimonio. Pensemos, Benedicto XVI, Juan Pablo II, los santos, Madre Teresa de Calcuta. Nosotros católicos tenemos por racimos guías que ya pasaron y que nos dijeron cómo actuar en tiempos de crisis como lo estamos pasando. Y no estamos actuando como ellos, hay que decirnos la verdad. Madre Teresa, al ver la crisis de Calcuta en un tren, el Señor le llamó, le dijo que fundara una congregación, no para los pobres, sino para los pobres entre los pobres, a los más pobres. Y ella se puso en acción. Pero lo primero que hizo es que su congregación fuera plenamente eucarística. Inicien con la misa, una hora de adoración eucarística, en pobreza, en simplicidad. Es decir, nosotros vamos a empezar a vivir en simplicidad. ¿Cómo vamos a empezar a ayudar pobres cuando nosotros nos damos unos lujazos, ¿verdad? O sea, fue coherente, respondió ante el momento de crisis. Yo les digo, ¿cuántas Madres Teresas de Calcuta hay ahora? ¿Cuántos San Vicentes de Paúl hay ahora? Que son íntegros, firmes en doctrina, firmes en sacramentos, firmes en liturgia, firmes en caridad, plenamente providas, es decir, desde la concepción hasta la muerte natural. No solamente con el no nacido, como están unos, y que se calman la conciencia creyendo que son providas. No son providas, son natalistas, pro nacimiento nada más estos hombres y esas mujeres. Leo nuevamente la lectura. La primera lectura que tenemos hoy, del día de hoy, que yo creo que es un grito de advertencia ya por parte de Dios. El que no quiere escuchar, el que no quiere entender y el que no quiere ponerse a trabajar en esto, que se prepare porque viene la sacudida. Le voy a leer ya toda de corrido. Que el amor fraterno perdure. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Tengan todos en gran respeto el matrimonio y el hecho conyugal sea sin mancha. Que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. No sean amantes del dinero en su conducta. Conténtense con lo que tienen, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré, de modo que podemos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios y considerando el desenlace de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Déjenme ver cuánto llevo para ver si me meto. Sí, me alcanza tiempo. Me voy a meter a las siguientes lecturas, porque esa es la primera lectura. Pero es que también es claridoso en el Salmo y en el Evangelio para el tiempo que estamos viviendo. El Salmo dice, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé, el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Palabras que tienen que guardar en estos momentos los inmigrantes, los refugiados, los excluidos, los pobres, los rechazados por defender la doctrina también firme. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Tranquilo. Hay que ser prudentes. Se está zarandeando esta prepotencia de los gobernantes dentro y fuera de la iglesia. Pero si tú eres fiel al Señor, tranquilo, repite, Yahvé es mi luz, Dios es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
Yahvé el refugio de mi vida, ante quién temblaré. Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yahvé el refugio de mi vida, ante quién temblaré. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque se me vengan la migra en contra de mí, aunque acampen en nuestras ciudades la migra, como lo han estado haciendo en varias ciudades, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado, sigo confiando. Y esto también, aunque acampen en mí gente dentro de la propia iglesia, incluyendo autoridades, que me persiguen por yo proclamar la verdad, que no cambia y que nadie puede cambiar, ni siquiera el Papa, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra física, espiritual, contra mí, sigo confiando. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me encumbrará en una roca. ¿Cuál es la tienda? La tienda donde hacía presencia el Arca de la Alianza. Nosotros tenemos el sagrario. ¿Será que estoy exagerando ahora lo que vengo diciendo hace tiempo de que necesitamos vida eucarística diaria? Diaria. No puedo ir a misa todos los días porque trabajo, pero lo desea, lo anhela, le pides a Dios, Señor, permíteme poder ir a misa frecuentemente. Permíteme a lo menos tener unos minutitos todos los días delante de un sagrario o delante de una capilla donde estás expuesto. He ahí en la cabaña en donde un católico va a tener que descansar de todo lo que se está viniendo y lo que se viene, tanto física como espiritualmente. El que no esté dentro de la cabaña del Señor, dentro de la tienda de Dios, habla, me encumbrará en una roca, el altar. No va a pasar de esta, no va a pasar. Digo para mis adentros, busca su rostro, sí, Yahvé, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. La aclamación del Evangelio. Lo que en buena tierra son los que después de haber oído, lo que en buena tierra son los que después de haberlo oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Voy a subir la charla que di ayer que toca esto. ¿Cuáles son los obstáculos para perseverar? Y muchos de esos obstáculos los estamos poniendo como cosas normales dentro de la iglesia. Y creemos, lo peor es que creemos que dando eso nos garantiza la perseverancia cuando hace todo lo contrario. Ya verán la charla cuando la suba. El Evangelio. Directito también a lo que estamos pasando. Del Evangelio de San Marcos. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías, otros es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Se está refiriendo a Jesús. O sea, cuando Herodes se empezó a dar cuenta sobre Jesús. A ese Juan que yo decapité, dice Herodes. Pero es muy actual recordar cómo fue decapitado Juan. Es que Herodes
era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. O sea, adúltero. Se casó con la hermana, con la esposa de su hermano. Y Juan le decía en su cara a Herodes su adulterio. Y mira, ahora hasta premiamos el adulterio, pueden comulgar, no pasa nada. Pero ¿saben por qué Juan podía decirle en su cara a Herodes? Porque con su propio estilo de vida le decía, ¿sabes qué? Yo no estoy atado a las riquezas, tú no me mantienes. He preferido vivir pobre en el desierto, comer miel, langostas, dicen que su ropa era de camello. Por eso no estaba atado a favorcitos políticos, eclesiales. No. Era libre Juan. La pobreza da libertad, decía Madre Teresa de Calcuta. La pobreza evangélica. Muchos que se están levantando a defender el matrimonio y se creen víctimas porque el Papa no les contesta la dubia o se dan de víctimas y que la iglesia se ponen en el lugar de Juan. Pero mira, mijo, creo que hay una gran diferencia. Juan era libre por la pobreza y yo muy poco pobre te veo, ¿eh? Muy poco te veo entre los pobres también, ¿eh? Creo que hay una ligera diferencia, ¿no? Quizá por eso tu denuncia en contra de esto terrible que es manosear el sacramento del matrimonio, ya no solamente no condenando el adulterio, sino premiándolo. Quizá por eso tu denuncia, por eso quizá la dubia no está teniendo el peso que tendría que tener. Porque nos quedamos en un doctrinismo. Juan no se quedó en un doctrinismo. Juan en su carne demostró estar viviendo el evangelio con una pobreza evangélica que le sustentaba y le reafirmaba sus confrontaciones delante de Herodes. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es permitido tener la mujer de tu hermano. Clarito se le decía. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y le protegía. Se lo encarceló para tener a la mujer, al amante, contenta. Pero los efectos de la voz de Juan, sustentados con su testimonio de pobreza evangélica, le estaban pegando a Herodes. Pero aquí Satanás fue más astuto. Yo sí creo personalmente que Herodes iba a dejar a esa mujer terminar escuchando un poquito más a Juan, porque ya lo respetaba. Mira lo que dice. Herodes tenía a Juan, Herodías quería matarle a Juan, pero no podía. Pues Herodes, o sea, la endemoniada a full era Herodías. También por adúltero, libidinoso. Pero no estaba tan cerrado como la mujer esta. Y esta lo quería matar, pero no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo. Es decir, que las palabras de Juan duras a Herodes le pegaban duro. Y reconocía que era justo y santo. Y por eso le protegía, dice la palabra. Y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Entonces, yo creo que Satanás vio que dice, Herodes puede cambiar. Y si cambia, está cambiando el rey Herodes. Y un rey convertido hará mucho bien en su pueblo. ¿Cómo hago para terminar de hundir a este hombre? Porque si me sigue escuchando a Juan el Bautista, se me va a convertir Herodes. Entonces agarró a la parte más endemoniada, a la parte más cerrada, que en este caso era Herodías. Vaya sacando sus conclusiones con lo que estamos viviendo, ¿eh? Y llegó el día oportuno. ¿Para quién oportuno? Para Satanás.
Cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los oficiales y a los principales de Galilea, entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró. Entonces dijo a la muchacha: pídeme, y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Eso no pudo salir de Herodías, eso pudo salir del demonio que traía dentro de Herodías. La cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente, a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. O sea, en medio de su pecado, de su lujuria, de su adulterio, mínimo tenía palabra Herodes, tristemente para mal. Y digo mínimo porque recientemente yo he tenido algunos conflictos con ciertas personas que no saben cumplir su palabra. No estoy comprometido, etcétera. Lo que dije no era como compromiso, etcétera. La palabra no. Ahora todo se tiene que estar firmando para que tenga validez. No, nuestra palabra no tiene peso. Y si la palabra no tiene peso, imagínate cómo estamos en el matrimonio. Tristemente fue para mal, pero hay que reconocerle a Herodes que mínimo tiene palabra. Mínimo. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. El católico tiene que estar preparado a ser decapitado. No solamente físicamente, como les está pasando a nuestros hermanos de Irak y de Siria, sino moralmente. A no tener cabeza, a estar muertos para el mundo, para el gobierno, e inclusive para ciertas autoridades de la iglesia que justifican las estrategias de Satanás en contra de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por lo tanto del pobre, del refugiado, en contra de las dogmas de fe que no pueden ser manoseados, que no pueden ser cambiados, la verdad que Jesús nos ha dejado. El ser humano se ha vuelto Dios de sí mismo. El problema es que como no es Dios, la cosa va a terminar mal. La cosa va a terminar mal. Déjenme ver cuánto llevo. Ya, va a ser una hora. Voy a dejarlo aquí. Me quedan como 7 minutos para que sea la hora. Voy a leerlos un poco para ver si puedo responder a algo. A ver, déjenme ver si los puedo leer acá. Porque, mira, el celular es un poco complicado. Tengo que estar subiendo. A ver, permítame. Déjenme ver si puedo leerlos acá. Entrando a mi perfil desde la computadora. Vamos a ver. Bendiciones, hermanos, gracias por ser voz para algunos católicos que no quieren escuchar. Recomendación, hablemos en plural. La primera recomendación de la palabra es lo fraterno. ¿Qué tal si decimos: bendiciones, hermanos, gracias por su voz
por ser voz para algunos católicos que no queremos escuchar. Metámonos en esto. Metámonos en esto. Grandes ejemplos de santo nos has dado, ya que en las reformas eclesiales no nos mencionan como ellos lo hicieron, sino solo para que se termine la pobreza, como se ve a lo largo esto. No entiendo bien la pregunta. A ver. Dios te va a iluminar para predicar en inglés, espero. Yo no le temo, al contrario, ojalá me llegaran más invitaciones para predicar en inglés porque, por ejemplo, yo predico, ahí sí, bueno, me estoy metiendo en el término que hace poco corregí. Yo no predico estrictamente, la predicación es canónicamente es propio de los consagrados, ¿va? Bueno, no me mata, yo evangelizo, es el término. En portugués, sin problemas, por la práctica que he tenido. Yo nunca estudié portugués, y esa práctica también fue parte del hecho de estar evangelizando con queridos grupos brasileños. Entonces, pues haré lo que pueda hoy con los teenagers en inglés, y si me salen más invitaciones en inglés sería hasta perfecto, porque de alguna manera es así como voy a ir desarrollando esto. Y si no, seguiré abrazado a lo que dice mi director espiritual. Tu plan pastoral no es tuyo, es de Dios. O sea, Él dice, si solamente con latinos, etcétera, y pues si quieres agarrar inglés, agarra lo que puedas de inglés, lo que sea. O sea, aquí es lo que Dios quiera. Ay, Dios, se me fue. Cristian, son tiempos de confusión. Se ha entendido que quieren acabar con la pobreza. ¿Es posible esto? Y por eso que el Papa utiliza muchos términos de comunismo. Mi pregunta es, ¿se puede acabar la pobreza? Sería un tema muy largo. Yo nomás les voy a decir que aquellos que no quieren acabar con la pobreza en el sentido de la pobreza negativa, porque todos tenemos que ser pobres, pero pobres significa vivir con lo necesario. Lo que tenemos que acabar básicamente es con la pobreza, que el término más específico es la miseria. Con esa tenemos que ir a acabarla. El que se justifica diciendo que no la quiere acabar, porque fíjate, Jesús dice en el Evangelio a Judas, que decía que que se tenía que vender el perfume que la mujer le derramó a Jesús, que era muy costoso, eso se hubiera vendido para darle a los pobres, y Jesús dijo, fíjense, por favor, y hasta lo ponen con lucecitas, fíjense, Jesús lo que dice, pobres siempre lo tendrán, pero a mí no siempre me tendrán, etc. Ya ves, siempre habrá pobres, siempre habrá pobres. ¿Saben cómo yo interpreto ese texto? Eso fue hace mucho tiempo cuando me tocó meditar en mi oración personal ese texto. Ese texto yo lo interpreto de esta manera. Pobres siempre los va a haber, sí. Pero no son los pobres que quieren ser pobres por la miseria, ¿va? O sea, no. Sino son los consagrados, principalmente, que hacen voto de pobreza. Es decir, pobres debe de haber siempre, pero esos pobres que han abrazado la pobreza por amor a Cristo. No, yo no creo que se está refiriendo a que pobres, de estos que son pobres porque pues la injusticia social que ha habido, etcétera, hambrientos, sedientos, no, porque se contradeciría Jesús cuando dice en Mateo 25, tuve hambre y no me hiciste comer, tuve sed. O sea, Jesús no quiere que vivamos en la miseria. Pero muy diferente a aquellos que abrazan la pobreza evangélica por el reino de Dios. Que digo consagrados porque pues a ellos les toca, por voto. Pero también laicos, ¿eh? También laicos. Que se puede hacer esa opción. Y en este sentido, pobre siempre habrá.
pero nos queda más cómodo decir pobres. Ay, pues mira, aquel no tiene de comer, pero al fin y al cabo, si puedo o no puedo hacer nada, pues finalmente pobre siempre habrá. Ese está dentro de los de que siempre habrá. Eso es vomitivo, eso es repugnable delante del Señor. No empecemos con ese tipo de justificaciones. Tampoco lleguemos a la utopía comunista, ¿eh? A la utopía comunista, que es otra cosa. Por eso digo, hay que meterse en doctrina social de la iglesia. Porque si no, uno va a mezclar la gimnasia con la magnesia. Hay un criminal santo, San Dimas, pero tuvo una verdadera conversión, exacto. Bueno, saludos a todos los que están mandando saludos. Déjenme leer si tiene que ver algo con el tema. Tenemos que orar mucho por esta humanidad sorda, en su mayoría, a la palabra de Dios. Metámonos ahí, que si examinamos, vamos a encontrar parte de sordera en nosotros también. Cuidado, no digo que la persona que escribió eso sea, pero cuidado con meternos en un aspecto de la banda de los buenos, de los puritanos, ¿no? O sea, cuidado. Porque recuerden las estructuras de pecado social que acabo de explicar, que son, que las mencionaba San Juan Pablo II, ¿eh? Sintamos dolor, o sea, cuando tú veas algo mal en el mundo o en la misma iglesia, sí, sé profeta, denuncia, etcétera, pero siempre, a lo menos en la oración personal, a lo menos, si tienes con el director espiritual, mucho mejor. La pregunta tiene que ser, ¿estos cuántos se van a convertir? No. ¿En qué he cooperado yo para que la iglesia esté así? ¿En qué he cooperado yo para que el mundo esté así? Y si le rascas, vas a ver que somos parte también del problema, tristemente. Muchos de la misma comunidad hispana aceptan que hemos abusado de la ayuda en este país y que está bien lo que están haciendo. Trump lo que está haciendo Trump. Pidamos porque el pueblo, más que tener miedo, es reconocer que siempre se debe actuar en el bien. Eso es un tema muy largo. Un tema muy largo. Desde luego hay haraganería de muchos documentados e indocumentados con respecto a vivir del gobierno, pero para empezar, los gobiernos generalmente demócratas sustentan eso, promocionan eso, y segunda, la cuestión está en que quitarlo como tal, eso no es solución. Es como lo del muro, les digo. ¿Creen que el muro va a frenar la inmigración? No es cierto. ¿Creen que va a frenar a los narcotraficantes? No es cierto. Estos hasta en submarino entran. Ese es el error de esta administración. Que creer que aplicar la ley por la ley soluciona los problemas. Tenemos pena de muerte prácticamente en gran parte del país. Y díganme si los países, las ciudades que tienen pena de muerte han solucionado el crimen. No lo han solucionado. Nada más matan más y más y más y punto. En la pena de muerte. Entonces, ciertamente tiene que haber el hecho de reconocer las cosas que están haciendo mal por la población. Pero aquel que me venga a justificar las acciones de Trump sobre pretexto de esto, se está equivocando. Porque la aplicación de la ley de forma legalista, la aplicación de la justicia de manera justiciera, ajusticiando, no resuelve nada. No resuelve nada. Un poquito de historia de los países, de la humanidad. Eso no resuelve. No resuelve. Y yo no veo que lo que resuelve, que es precisamente la introducción de Dios en la práctica, porque, mira, Trump está rezando antes de dar el informe.
bendito sea que rece, pero vamos a ver qué tanto realmente de eso es coherente. Le reza a un Dios Padre que nos ha hecho hermanos y les vale pepino cierto tipo de hermanos. ¿Será que Dios está contento? No puede estar contento. ¿Será que tiene una verdadera fe en Dios? No. Por eso sus propuestas poco se han visto. Hay algunas que sí, pero poco se han visto. Por ejemplo, esto de quitarle los fondos al aborto en el extranjero también lo hizo Bush. Y a Bush no vi que le aplaudieran, ¿eh? Yo por si acaso le aplaudí a Trump, porque le voy a reconocer todo lo bueno que haga, lo voy a reconocer. Pero yo no veo un líder con una moral fuerte, yo veo con un líder con una moral legalista. No veo a un líder que quiera aplicar justicia, sino que quiere ajusticiar, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, el tema es muy largo, eso ya quizá no quizá, lo voy a hablar dentro de la serie de Dios es un inmigrante, pero dejémonos de estupideces en el sentido de que o siempre va a haber pobres, o es que estos no lo merecíamos simplemente por el hecho de que algunos viven del gobierno, etcétera. De acuerdo, se tiene que corregir eso, pero no me criminalices a todos. Pero empieza a poner bases que transformen la sociedad, que es una educación, ya no les digo en el aspecto religioso, una educación mínimo en el orden natural, en la ley natural que no se está dando, no se está fomentando, no nos digamos mentiras. Los muros simplemente van a ser para ver cómo rodeamos el muro. Entonces, las formas son las que están injustificables en este caso, son injustificables. No el fin. Bueno, aquí ya no me sale en el... pero yo creo que ya es una hora, a ver, permítame. Sí, ya es 1 hora con 6, me pasé. Lo voy a dejar aquí, ya después leo los comentarios con más tiempo. Y nada, me encomiendo su oración. Y para aquellos que vayan a asistir para la charla de hoy, pues nada más tengan en cuenta que eso es una charla de jóvenes. Yo creía que iban a ser jóvenes adultos, pero no, son teenagers, son adolescentes. Y por lo tanto me han pedido que en la medida de lo posible lo haga en inglés, porque son hijos de hispanos, ¿verdad? Pero a veces, tristemente, muchos de nuestras familias latinas no procuran que sus hijos no pierdan el español. Eso es una bendición, el que puedan manejarse en inglés y español perfecto, bien, porque se puede, lo he visto. Pero pues ya las cosas son así y me tendré que acomodar a eso y me beneficia, ¿verdad? Porque podré desarrollar mi limitado inglés en este tipo de oportunidades de estar evangelizando en inglés. Pero bueno, para aquellos que creían que iba a ser en español y para aquellos que creían que iba a ser jóvenes adultos, no, son adolescentes y va a ser en inglés o yo creo que en Spanglish, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga.